Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al desarrollo del tercer curso virtual organizado por la Sociedad Peruana de Pediatría, esta vez con el tema de infectología pediátrica. Hoy día vamos a ingresar al desarrollo del cuarto módulo y es el último módulo también. Vamos a empezar con la primera sesión. Amigos, les recordamos, vamos a pasar en este momento una muestra de la plataforma. Recuerden que esta es una transmisión en vivo. Mañana en la mañana van a tener colgada ustedes la sesión de hoy. Mostramos entonces la plataforma en donde vemos en la opción clases, donde tienen todas las clases desarrolladas hasta el momento. En la opción de materiales tienen artículos de interés que son administrados por los profesores. En la sección foro tenemos la participación de todos ustedes con la pregunta que se hizo. Por ejemplo, vamos a abrir foro y la pregunta que se dejó la semana pasada fue: ¿cuál es la terapia empírica inicial en una fasciitis tipo 1? Tenemos acá la participación, por ejemplo, de la doctora Lilia Guzmán, donde responde: la terapia empírica inicial para fasciitis tipo 1 es oxacilina clindamicina. Muy bien, la respuesta es correcta. Igualmente la respuesta del doctor Edward Ramírez, con la misma opción, del doctor Víctor Hugo Tixe. Todos estuvieron muy atentos a la clase, que estuvo muy interesante, dictada por el doctor Jorge Candela. Acá tenemos también la respuesta del doctor Wilder Aval. Es importante porque él habla de su experiencia que tiene en la Mercedes Chanchamayo. Las lesiones más comunes son las asociadas a mordeduras de serpientes, las infecciones que ellos tienen. Hay que recordar que las mordeduras por las famosas jergonas, Botrops atrops, pueden ocasionar trastornos de la coagulación o ser eminentemente necrolíticas, lo cual está en relación al volumen del inóculo y al tamaño de la serpiente. Actualmente existe en mi servicio un paciente de 9 años con mordedura de serpiente en hombro derecho, una serpiente de 1,5 metros. ¡Wow, qué miedo! Lo atacó generándole una lesión de piel y tejidos blandos, probablemente tipo 1, que si bien el veneno fue controlado, evolucionó con síndrome compartimental y fasciitis necrotizante, según el reporte quirúrgico. En estos casos, la asociación antibiótica empírica incluyó clindamicina, cefalosporina de tercera generación o un aminoglicósido, que en este caso no se consideró, pues el paciente estuvo haciendo periodos de oliguria y hasta anuria, o sea, un compromiso renal severo. Luego de la cura y la fasciotomía se incluyó oxacilina. No contamos con vancomicina, son las limitaciones que tenemos en provincias. La evolución fue buena. Muy bien, doctor, por su colaboración y por narrarnos la experiencia en nuestro país, en la selva de nuestro país. Acá tenemos la participación de Karen Bellota, que menciona cefalosporina de tercera generación. Bien, amigos, esperamos pues la participación de ustedes a través del chat en forma directa. Estamos transmitiendo en vivo. Vamos a ir ahora a un corte, luego del cual vamos a presentar al doctor Francisco Campos Guevara, infectólogo del Hospital San Bartolomé, docente en universidades, en facultades de medicina. Se va a encargar del tema fiebre de origen desconocido. Vamos a un corte. En pediatría, las enfermedades infecciosas son motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes
y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Muy buenas tardes a todos los participantes de este curso virtual de infectología pediátrica. Soy Francisco Campos, médico pediatra, infectólogo del Hospital San Bartolomé, y para el tema de hoy de fiebre de origen desconocido no tengo ningún conflicto de interés, así que vamos a pasar a hablarles algunos casos para ilustrar el tema. Esta foto ya la presenté en una de las presentaciones anteriores, que es un niño, cuando uno se pregunta si tiene foco o no, obviamente tiene rinorrea clara, asociado a fiebre, y que por lo tanto lo más probable es que sea un resfrío, también conocido como rinofaringitis aguda. Entonces, la primera pregunta que uno se hace con un paciente que tiene fiebre es si tiene foco o no tiene foco, ¿no? Y los más comunes van a ser las infecciones o las enfermedades prevalentes de la infancia, como son las infecciones respiratorias altas, agudas, como el resfrío, la gripe, los síndromes obstructivos bronquiales agudos, que son bronquiolitis o bronquitis, y sus complicaciones, ¿no? Las tres más comunes va a ser otitis media aguda, sinusitis y neumonía. Lo otro común es la diarrea aguda infecciosa o enfermedad diarreica aguda, DAI o EDA, como la conocemos, que uno tiene que preguntarse si es acuosa o disentérica, ¿no? Para en esos casos decidir si el paciente se va a beneficiar o no de antibióticos. Los que se van a beneficiar de antibióticos son aquellos que tengan complicaciones bacterianas, ya sea de los resfríos o las diarreas disentéricas. Las infecciones de tracto urinario, cuando un niño ya va al baño o pide para orinar, uno se da cuenta si ha aumentado la frecuencia a la cual va al baño, o si tiene molestias urinarias como ardor al orinar. Uno puede sospechar al momento de hacer el examen que tiene una infección urinaria, pero los niños que tienen pañal, en ellos es muy difícil tener estos datos, y por lo tanto nos vamos a ver obligados a pedir exámenes de orina en los pacientes que tienen fiebre, que es una costumbre casi universal. Todos los médicos, incluyendo los pediatras, si tenemos un paciente que tiene fiebre sin foco, de todas maneras le vamos a pedir un examen de orina. Los otros focos evidentes a la historia clínica y al examen van a ser las meningoencefalitis, adenitis, celulitis o alguna fiebre con eruptiva, ¿no? Y por esa razón es que la recomendación es de descubrir al niño al momento del examen. Hay que examinarle la piel porque muchas veces el diagnóstico está ahí, ¿no? Es una eruptiva, ya uno tiene que empezar a hacer el diagnóstico diferencial de las eruptivas, ¿no?
Pero ¿qué pasa si hacemos la evaluación inicial y el paciente no tiene ninguno de estos focos comunes? Entonces, ¿qué tiene? Lo primero que me gustaría hablarles es que es un tema de que probablemente se hablará en más detalle en una presentación en 2 semanas. Solamente quería hacer algo resumido de aquellos niños que se presentan con fiebre, ¿no? Y no tienen foco, tienen de 3 meses a 3 años, muchos de ellos usan pañal todavía, y la fiebre es más de 39. En estos casos, si no podemos establecer la etiología, luego de la anamnesis del examen clínico completo, que es más o menos el 20% de los pacientes que acuden con fiebre, ¿no? En la mayoría de estos casos son infecciones virales, que son benignas y autolimitadas. Sin embargo, hay un pequeño grupo para el cual estamos obligados a hacer ese diagnóstico de tener una infección bacteriana severa, y la pregunta son ¿cuáles? Y aparecen nuevamente para aquellos que tengan temperatura más de 39, y quiero que por favor recuerden muy bien eso, porque si no vamos a terminar haciendo evaluaciones innecesarias en todos los niños que tengan fiebre. Estamos hablando de niños de 3 meses a 3 años con temperatura más de 39, ya sea la que le han tomado en casa o la temperatura que se toma en la emergencia o en el consultorio externo. Entonces, las causas más comunes de fiebre va a ser, como hemos dicho, infecciones virales benignas, pero si es bacteriana, lo más común va a ser las infecciones del tracto urinario. Y por lo tanto, vamos a pedirle un examen de orina, ¿no? Y ya ha habido una clase sobre infección del tracto urinario. Lo otro es descartar una bacteremia oculta, que gracias a la vacunación que reciben nuestros niños contra el neumococo y Haemophilus influenza es un evento raro en la actualidad. Sin embargo, uno debe solicitar un hemograma junto al examen de orina para descartar con el examen de orina la infección urinaria y con el hemograma ver si hay algún factor de riesgo que nos haga pensar en una bacteremia oculta. Si hay tos, hay que pensar en neumonía, y si un niño es irritable, hay que pensar en una meningoencefalitis bacteriana. Y los irritables son aquellos niños que entran llorando, uno los examina, lloran, termina el examen, siguen llorando, y entonces uno tiene que prestar atención a esa actitud, porque puede ser el único signo a esta edad que nos indique que estamos frente a una meningoencefalitis y que ese niño debe ser observado, y si la sospecha persiste, tenemos que hacerle su punción lumbar. Para aquellos que tienen factores de riesgo para bacteremia, debe tomarse un hemocultivo. Y ya está zanjado el hecho de que es suficiente un solo hemocultivo. Una publicación de Isaacman en el año 96 menciona que un hemocultivo, de los hemocultivos caldos de cultivo para pacientes pediátricos que tienen alrededor de 30 mililitros, poner 1 a 3 es suficiente para recuperar las bacterias que estén en sangre, ¿no? Entonces, si un niño tiene fiebre, pertenece al grupo etario de 3 meses a 3 años, ¿no? Y uno sospecha bacteremia oculta, si la temperatura es más de 39, si tiene más de 15.000 leucocitos, algunos dicen más de 20.000, sobre todo los que están vacunados, o desviación izquierda, entonces uno debería tomar un hemocultivo, tratarlo en forma empírica, por la posibilidad de que tenga una infección ya sea por neumococo, Haemophilus o meningococo. Y por esa razón es que con el diagnóstico de bacteremia, probable bacteremia oculta, y conociendo que esos son los 3 gérmenes más comunes, el antibiótico indicado sería una cefalosporina de 3ª generación. Aquella que podemos utilizarla una vez al día intramuscular sería la ceftriaxona, y por esa razón es que aparece la ceftriaxona como un antibiótico útil para estas situaciones, ¿no? Que en la que tenemos un diagnóstico y probables agentes etiológicos que explican este diagnóstico. Si al tercer día llega el paciente y el hemocultivo es negativo, uno tiene que armarse de valor y decir, esto lo más probable es que sea viral, a pesar que persista la fiebre al tercer y cuarto día. Y uno debe suspender el antibiótico y continuar evaluando al niño. ¿Qué hacer si la fiebre persiste más de 5 días? De acuerdo a las definiciones de fiebre de origen desconocido en los libros de texto, Nelson menciona que es la fiebre que tiene más de 3 semanas sin un diagnóstico después de una semana de estudio, que lo que quiere decir es que uno empezó a partir del 14º día a hacer los estudios y para los 21 días uno no tiene un agente etiológico. Ojo que no se refiere a no tener ya un foco, porque podría haber algunos focos
pero lo que uno no tiene es un agente etiológico que explique la fiebre. Pizzo refiere que si es más de 2 semanas, entonces generalmente son niños que han sido evaluados después de 1 semana de la fiebre, y Lorraine Fengin menciona que son los que tienen fiebre por más de 7 días. Brewis, fiebre más de 38,3 por más de 5 a 7 días. Y la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable en aquellos niños que tienen fiebre por más de 7 días, de 5 a 7 días? Entonces, yo generalmente hablo de fiebre persistente o prolongada para aquellos que tienen fiebre más de 5 a 7 días, ¿no? Y hablo de fiebre de origen desconocido a aquellos que ya he estado 1 semana haciéndole exámenes auxiliares y no tengo un agente etiológico, ¿no? Pueden tener algunas manifestaciones localizadas, como por ejemplo hepatoesplenomegalia o adenomegalia, pero no tenemos un agente etiológico que explique la fiebre. Ya se han hecho los exámenes auxiliares por 1 semana y no tenemos un agente etiológico y persiste la fiebre. En esos casos sabemos que los pacientes con fiebre persistente, más del 50% de ellos, ¿no?, van a ser en realidad infecciones múltiples, no relacionadas y que son autolimitadas. Entonces uno tiene que hacer una muy buena historia clínica, cogiendo un calendario y tratando de hacer recordarle a los padres las fechas de inicio de la fiebre, cuántos días duró, cuándo terminó, cuántos días han estado sin fiebre y qué molestias asociadas han tenido durante esos episodios, porque algunas veces son resfríos, ¿no?, con los 5 días de fiebre, después están 3, 4 días y se complica con una infección de oído, una otitis media aguda, la tratan, está unos días sin fiebre, vuelve a tener fiebre y entonces son infecciones múltiples no relacionadas. Y uno tiene que hacer una descripción de cada una de ellas. Y en esos casos no estamos hablando de fiebre de origen desconocido, sino de infecciones múltiples no relacionadas y autolimitadas. Y uno tiene que definir cuándo ha sido el último episodio, porque sí puede ser alguna de las infecciones comunes del listado que hemos mencionado anteriormente. La segunda posibilidad es que sea una mala interpretación de los padres, ¿no?, acerca de la temperatura. Me ha pasado muy pocas veces en realidad que lo traen por fiebre, a veces tiene fiebre más de 1 mes, y cuando uno pregunta, ¿y cuánto tiene máximo de temperatura? Porque eso hay que consignar en la historia clínica, no solamente los días en los que tuvo fiebre, sino tenemos que consignar la temperatura máxima que ha sido tomada. Si no, uno habla de sensación de alza térmica, que según la literatura dice que es válida. Si un paciente, si un papá, mamá dice que lo toca y le parece que tiene fiebre, lo más probable es que sea cierto. Pero nos interesa saber qué tan alta ha sido la temperatura, o sea, la temperatura máxima, ¿no? Porque ya hace un momento hemos escuchado que si la temperatura es más de 39 grados, lo más probable es que sí estemos frente a una infección bacteriana. Entonces, si los papás les responden, tiene 37,8, y entonces traten de evitar la palabra no, como parte de su lenguaje cotidiano al tratar con los padres. Nunca les digan no, porque los están enfrentando, y eso generalmente interfiere con la relación médico-paciente. Entonces, ustedes pueden, sin decir no, explicar que lo que generalmente yo voy a decir, mire señora, yo considero fiebre a partir de 38, ¿no? Entonces, la mamá puede aceptar o no nuestra definición de fiebre, ¿no?, y tal vez decidir buscarse otra opinión, pero uno puede decir que uno considera fiebre a partir de 38 grados, sin agregar, por favor, medio grado o 1 grado cuando les toman temperaturas axilares, ¿no? La definición de fiebre de 38 grados incluso originalmente han sido temperaturas axilares. Los estudios originales fueron de temperaturas axilares, así es que si se toma por un tiempo suficientemente prolongado, que es alrededor de 5 minutos, la temperatura axilar mide muy bien la fiebre y se considera fiebre a partir de 38. Entonces uno le explica a la mamá que la temperatura, como todas las demás funciones biológicas o funciones vitales, cambia durante el día, ¿no? Es menos durante la mañana, va aumentando durante el día y es la temperatura máxima por la noche, pero que nunca por encima de 38 y generalmente alcanza 37,8 por las tardes, y que eso es una variación normal, ¿no?
que tiene que seguirle controlando la temperatura, y si esta percepción de la mamá de fiebre no afecta su estado nutricional y el niño se comporta normal, pues podemos solamente observarlo, ¿no? Y de esa manera ustedes tienen un aliado y no alguien al que han enfrentado y le han dicho que no, que está equivocada, que cómo puede ser, y más bien consiguen ustedes un enemigo. Entonces, más bien tienen un aliado al que ustedes le encargan de controlar las temperaturas, le dan cita en una semana, si regresa con temperaturas por debajo de 38, ustedes tienen resuelto el problema. Lo tercero que ocurre es que al momento que llega la consulta, sobre todo cuando llega a una consulta de infectología pediátrica, ya han pasado 7 o han pasado 10 días y justo ese momento se va la fiebre, ¿no? Y uno puede explicar que si ya no tiene fiebre, que lo más probable ha sido algo viral y que necesitamos solamente observar al paciente. Las causas más comunes de fiebre dependen de la edad. Los adultos tienen infecciones, 1 de cada 4 hasta 1 de cada 2 pacientes, de 27 a 50%, pero tienen muchas más neoplasias y enfermedades del tejido conectivo que los niños, ¿no? Y se sabe, y por esa razón es que ustedes deben ver en nuestros colegas de medicina interna o infectólogos de adultos que atienden a los pacientes con fiebre, muy rápido les están tomando tomografías, ya sea de tórax o abdomen, porque la intención es buscar alguna neoplasia, ¿no? Sobre todo en las personas de tercera edad. Y es cierto que muy pocos de los adultos con fiebre de origen desconocido se quedan sin diagnóstico. Sin embargo, los niños, ¿no? Tenemos un mayor porcentaje de enfermedades infecciosas, ¿no? Y tenemos también un mayor porcentaje, 1 de cada 4 niños, el 25%, que se quedan sin diagnóstico. Muchas veces se les va la fiebre y estamos sin diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces es una infección típica, común, pero que ha tenido un curso atípico y que le ha dado un cuadro febril inesperadamente más prolongado, ¿no? Y que al 10º día se le va la fiebre, ¿no? Entonces, le interesa mucho el aspecto del niño y su comportamiento, y si esto afecta o no su estado nutricional. Entonces, cuando vemos a un niño o niña con fiebre persistente, ¿no? Primero pensamos todos en enfermedades, en causas infecciosas. Les hago recordar que hay causas no infecciosas también, pero generalmente uno se embarca en el diagnóstico diferencial de causas infecciosas. Y ustedes van a ver aquí que he puesto como primer lugar infección urinaria, y es una costumbre que tenemos todos, incluyéndome. Si un paciente tiene fiebre persistente, de todas maneras le vamos a pedir su examen de orina, ¿no? A pesar que sea un niño mayor de 3 años, que no tiene molestias urinarias. Y lo cierto es que los exámenes de orina completos a veces dan algunas informaciones adicionales que nos permiten llegar al diagnóstico. También recordarles que cuando hay leucocitos incrementados en orina, el diagnóstico en realidad es piguria, no es infección de tracto urinario. Para eso necesitamos el urocultivo positivo. Porque si es piuria con urocultivo negativo, uno tiene que pensar en todo un diagnóstico diferencial de piuria de otras enfermedades infecciosas y no infecciosas. Entonces, a la cabeza, infección urinaria, examen completo de orina, y después vienen las infecciones comunes como son tifoidea brucela, mononucleosis, si viene de una zona endémica, enfermedad de Carrión, partondelosis o malaria. Lo que yo lo llamo grupo de enfermedades que se comportan como abscesos, porque generalmente dan fiebre y nada más, ¿no? Los abscesos hepatoesplénicos propiamente dichos, la sinusitis, ¿no? Que debe sospecharse si hay tos, mastoiditis en pacientes que han tenido una reciente otitis media aguda, endocarditis u osteomielitis, ¿no? Somos un país de alta endemicidad de tuberculosis, siempre está en el diagnóstico diferencial, y zoonosis como enfermedad de arañazo de gato y toxocariosis. Es importante la evaluación clínica básica. Una buena historia clínica generalmente les va a dar el diagnóstico por encima del 90%
de los casos de fiebre persistente. Una buena historia clínica que incluye una evaluación clínica minuciosa. Y la recomendación es de un paciente con fiebre persistente es que cuando el paciente ya se hospitaliza para sus evaluaciones, examinarlo todos los días como si nunca lo hubieran examinado, como si lo vieran por primera vez. O sea, el examen tiene que ser completo. Si le miraron la garganta, al día siguiente tienen que volverle a mirar la garganta. Tiene que ser el examen completo. Si le miraron los oídos, tienen que volverle a mirar. Es como si nunca lo hubieran examinado. Porque hay algunas manifestaciones que aparecen durante la hospitalización y es lo que generalmente les da el diagnóstico. Hay una evaluación mínima invasiva, que vamos a ver en un momento, y ya exploraciones en la fase 3 y fase 4 que son invasivas y especiales, ¿no? Si después de la fase 4 estamos todavía sin diagnóstico, uno evalúa el estado general y en ese momento probablemente decida darle de alta con antipiréticos antiinflamatorios. Entonces, hacemos nuevamente énfasis que la evaluación clínica con una buena historia clínica es importante. Aquí casi les va a dar el diagnóstico en el 90% de los casos, ¿no? Hay que preguntar sobre viajes, hay que preguntar sobre exposición a animales o sus productos, picaduras de insectos, hay que preguntar si está al día con sus vacunas, ¿no? Si está tomando alguna medicación, enfermedades anteriores o de repente alguna señal que nos diga que es un paciente inmunosuprimido, historia familiar de hemoglobinopatías, deficiencias inmunes o alguna otra enfermedad autoinmune. Este es el caso de un paciente con fiebre, faringitis, linfadenopatía cervical, esplenomegalia. En los adolescentes se puede ver incluso edema palpebral, algunos van con ictericia, otros no, dolor abdominal que generalmente dicen me duele en el epigastrio, uno dice es una gastritis y resulta ser que es en realidad dolor hepático o dolor hepático, una erupción o un síndrome de fatiga. En estos casos uno tiene el mismo diagnóstico diferencial, pero como ustedes muy bien saben, la mononucleosis, síndrome de mononucleosis producida en escolares y adolescentes por el virus de Epstein-Barr y en lactantes y preescolares por el virus de citomegalovirus toxo es mucho menos frecuente, ¿no? En los adolescentes que tienen relaciones sexuales, pensar en el síndrome mono-like, que le dicen, o parecido a mononucleosis, que es por VIH, que tiene todavía el detalle que si ustedes hacen ELISA sale negativo porque es VIH primario. Entonces, si uno sospecha eso, uno en realidad tiene que hacer pruebas de detección de material genético, PCR, DNA o RNA. Entonces, en este caso es un síndrome de mononucleosis, uno de todas maneras tiene que asegurarse que no tenga una faringitis estreptocócica y por lo tanto le pide su detección de antígeno estreptocócico o cultivo de secreción faríngea para detectar estreptococo grupo A beta hemolítico. Si no tiene eso, entonces tenemos el hemograma que usualmente nos da como resultado una linfocitosis atípica y hay cierta discusión acerca de si es el 5%, el 10%, pero generalmente más del 5%, o algunas veces simplemente el laboratorio nos reporta linfocitosis atípica. La mononucleosis va acompañada de neumonitis, algunos de ellos tienen tos, va acompañada de hepatitis y por esa razón la pirulina transaminasa es de mucha utilidad. Si está elevada, generalmente el diagnóstico va por ahí y dependiendo si es preescolar o escolar, le vamos a pedir inicialmente IgM para citomegalovirus o IgM para Epstein-Barr contra el antígeno de la cápside viral, ¿no? No pidan por favor test de mononucleosis o Paul-Busnel que se llama, porque se conoce en la literatura que es generalmente negativo en los primeros 5 años de vida, que son un buen grupo de nuestros pacientes que se presentan con fiebre persistente. Entonces no es útil IgM contra Epstein-Barr virus, antígeno de cápside viral, es la prueba de elección. Las linfocitosis generalmente son por encima del 50% con linfocitosis atípicas y el anticuerpo contra antígeno de cápside viral
generalmente aparece en la primera fase de la enfermedad y eso nos va a permitir hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Ahora vamos a pasar a un tercer caso, ¿no? Es este angelito que justo cumplió años durante su hospitalización, ¿no? Y ustedes ya pueden mirarle esos ojitos, ¿no?, de que algo se trae entre manos. Él llega ya al hospital con 7 días de fiebre y el resto de su examen era completamente normal, ¿no? Cuando está hospitalizado se documenta fiebre, como ustedes pueden ver, por 3 días más, ¿no? Y tenemos el mismo diagnóstico diferencial. Todas las veces que tengamos fiebre persistente o fiebre de origen desconocido, vamos a tener el mismo diagnóstico diferencial. Lo que va a cambiar es el orden en el que están estos diagnósticos. Entonces, cuando uno hace una buena historia clínica de este paciente, uno encuentra que este angelito, ¿no?, tenía un gatito en casa, y cuando uno le pregunta a él particularmente, ¿cómo jugabas con el gatito?, entonces la mamá refiere que lo agarraba del cuello, que lo cogía de la cola, que le daba vueltas, y que cuando uno examinaba a este niño estaba arañado por todos lados. O sea, este niño estaba arañado por todos lados. A pesar de eso, él lo cogía del pescuezo, pero estaba todo arañado. Y entonces, si ustedes miran el diagnóstico diferencial, ¿qué es lo que pondrían primero? Enfermedad de arañazo de gato, ¿no es cierto? Eso es donde yo pondría mi dinero. Entonces, antiguamente enviamos las muestras de sangre al laboratorio Roe, ¿no? No es ningún secreto, ha sido de mucha utilidad, era el único lugar donde se hacía este examen y gracias a ellos hemos podido diagnosticar muchos de estos casos y darles el tratamiento adecuado y todos hemos sido muy felices, pero tenía un costo muy elevado y eso limitaba un poco la solicitud del examen. El Instituto Nacional de Salud empezó a hacer el examen a un precio más barato y afortunadamente se ha logrado en nuestro hospital tener un precio parecido a los otros exámenes de ELISA o quimioluminescencia para Bartonella henselae, que es el agente etiológico de enfermedad de arañazo de gato, ¿no? Y este paciente era en la época que hacíamos en el laboratorio Roe y tenía su prueba para arañazo de gato positivo, le dimos tratamiento con acitromicina y ustedes pueden ver que la fiebre cae y le pudimos dar de alta. Afortunadamente no había hecho ninguna de las complicaciones de arañazo de gato, que como ustedes saben puede hacer abscesos hepatoesplénicos, ¿no?, compromiso óseo con osteomielitis, ¿no? Pero este paciente afortunadamente no tenía complicaciones, le dimos acitromicina, que es la droga de elección, y mejoró y salió de alta. Ahora tenemos un niño de 16 años, ya adolescente, de Lima, con 8 días de cefalea, tipo hincada frontotemporal, con 7 días de fiebre de 39, ya estamos hablando de una fiebre persistente, prolongada, ¿no?, malestar general, náuseas y vómitos, que no había viajado, que no tenía animales, pero que comía fuera de la casa. Y entonces, dentro del diagnóstico diferencial que ustedes ya han visto, ya deben estar pensando cuál es el diagnóstico más probable. Se le documenta 40 grados de temperatura al momento del examen con frecuencia cardíaca de 88, que es lo primero que debe llamarle la atención, ¿no? Esa disociación, fiebre de la fiebre alta y una frecuencia cardíaca normal, ¿no? Porque lo usual es esperar taquicardia con un paciente con fiebre. Eso es lo primero que debería llamarle la atención. Frecuencia respiratoria 30, presión arterial normal, y es un niño que aparte de tener un leve hundimiento de ojos, el resto de su examen era normal, ¿no? Entonces tenemos el mismo diagnóstico diferencial, pero con los datos adicionales de la historia clínica, ustedes ya deben haberse dado cuenta que lo más probable es que este paciente tenga fiebre tifoidea. Y en ellos el hemograma generalmente está dentro de límites normales, uno espera que esté dentro de lo normal y se le conoce eso como una leucopenia relativa, porque si un paciente tiene temperatura de 40 por 7 días y es una infección bacteriana como la salmonela, uno esperaría que tenga leucocitosis, pero en tifoidea curiosamente tienen un hemograma normal. Uno pide las aglutinaciones y si de inicio ustedes tienen una sospecha alta de fiebre tifoidea, ya con la primera muestra de sangre deberían pedir el hemocultivo, ¿no?
deberían pedir el hemocultivo. Paro un momentito para mencionar que si hay neutropenia severa, con neutrófilos menos de 500, uno debe hacer el hemocultivo y inmediatamente dar los antibióticos cubriendo Staph aureus y Pseudomonas. Oxa más ceftazidime, tal vez si es de adquisición comunitaria, o si sospechan que es una infección, con una bacteria resistente, entonces debemos darle vancomicina para el Staphylococcus aureus y ciprofloxacina o meropenem, que son antibióticos para Pseudomonas. Entonces, por favor, si ustedes piden un hemograma como parte de la evaluación de un niño con fiebre, en cualquier momento, y el recuento absoluto de neutrófilos está menos de 500, eso es una emergencia médica. Ese niño con neutropenia severa, no se olviden que es severa, o sea, menos de 500. Tampoco no quiero que le estén dando antibióticos de amplio espectro a todos los niños con neutropenia. No, esa no es mi intención. Aquellos que tengan neutropenia severa, con neutrófilos, el recuento absoluto de neutrófilos, que son segmentados, vasabastonados, menos de 500, por favor, no duden. Le toman su hemocultivo, si no pueden tomar hemocultivo, le empiezan inmediatamente antibióticos para Staph aureus y Pseudomonas. Es muy raro que tengan bacteremia a esos dos gérmenes, pero si las tienen, lo único que les va a salvar la vida es el inicio temprano de antibióticos, además de las medidas preventivas que se toman para pacientes con neutropenia severa, que incluyen no tomar temperaturas rectales, por ejemplo, ¿no? Y no darle alimentos crudos. Mantenerlos en aislamiento, que le conocemos como aislamiento invertido, que quiere decir que nosotros lo protegemos al paciente, utilizando máscara, mandilón, guantes, su propio estetoscopio y una habitación individual. Entonces, neutropenias severas con fiebre es una emergencia. No la podemos ignorar, debemos tratarla cuanto antes, porque estos pacientes hacen sepsis severa, shock séptico y se mueren. Entonces, si no tuviera neutropenia severa, seguimos adelante. Y en el caso de fiebre tifoidea, lo usual es que tengan un hemograma dentro de límites normales, como es nuestro paciente. Leucocitos 5.700, entre 5.000 y 10.000 es normal, abastonados del 15%, tenía desviación izquierda, no tenía linfocitosis, plaquetas normales, y sus aglutinaciones nos permiten hacer el diagnóstico. Si las aglutinaciones O las aglutinaciones H, típico H, son igual o más de 1 en 160, con un cuadro compatible, como es en nuestro paciente, tenemos el diagnóstico. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención en fiebre tifoidea es esa apariencia tóxica que tienen los pacientes, ¿no? Tienen la carita así, mismo interno post guardia, o a veces le digo post tranca, ¿no? Otra persona, no los internos. Otro adulto, adolescente o adulto post borrachera, ¿no? Que la luz les molesta, el ruido les molesta y le duele la cabeza y lo único que quiere es estar metido en su cama. Esa apariencia tóxica es muy peculiar de fiebre tifoidea. Este paciente se le hizo ese hemocultivo, luego se confirmó que realmente era Salmonella typhi. En mayores de 16 años la recomendación es igual que en los adultos, ciprofloxacina. En los menores de 16 años podemos todavía utilizar cloranfenicol en los lugares donde cloranfenicol esté disponible. Si no, ciprofloxacina también hoy en día es una buena opción a todas las edades, ¿no? Estos son los casos que les he traído para ilustrar un poco cómo podemos llegar al diagnóstico de infecciones más comunes. Dentro del diagnóstico diferencial, cuando ustedes lo vean, si viene de una zona endémica, por ejemplo, tenemos malaria, Bartonella, que hay que considerar, ¿no?
Tenemos tuberculosis en nuestro país, así es que en algún momento una radiografía de tórax y un PPD van a estar como parte de nuestra evaluación. Pero a la pregunta de ¿cuándo damos antibióticos en estos pacientes? En una clase anterior yo les he dicho que el arte de no dar antibióticos, ¿no? Es cuando no se pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, a los niños con fiebre persistente, prolongada, uno va a dar terapia definitiva cuando uno tiene un agente etiológico y da terapia para ese agente. Uno va a admitir a un hospital a un paciente con fiebre cuando no hay estudios disponibles ambulatoriamente, generalmente alivio emocional los padres del niño porque han venido varias veces a la emergencia y no tenemos un diagnóstico definitivo para dar una cuidadosa observación, o si uno tuviera la necesidad de dar terapia antibiótica parenteral, ¿no? Pacientes obviamente con algún problema serio como convulsiones o alteración de conciencia, obviamente tienen que hospitalizarse, ¿no? Entonces les vamos a dar antibióticos en forma empírica, de acuerdo a esta publicación del 2001 en Pediatrics Drugs, a niños con alta sospecha de bacteremia, ¿no? Cuando el paciente está deteriorándose frente a nosotros, nos toma cultivos y le inicia antibióticos. Niños con enfermedades crónicas o de inmunodeficiencia o malnutrición severa, porque tienen riesgo de hacer septicemia. Niños con sospecha de tuberculosis, recuerden que es importante el dato de contacto TB, sobre todo si el contacto TB es BK positivo y si es intradomiciliario. Sobre todo les vamos a dar tratamiento anti-TB cuando uno sospecha y tiene alguna evidencia de compromiso del sistema nervioso central por MEC-TB. Uno de todas maneras debe hacer la punción lumbar, tomar la muestra para los exámenes auxiliares necesarios para confirmar el diagnóstico de tuberculosis e iniciar el tratamiento en forma empírica. Pacientes que uno sospecha una TB miliar, por ejemplo, que es una tuberculosis diseminada generalmente, uno debería tomar muestras e iniciar terapia antibiótica empírica, ¿no? Y yo personalmente agregaría iniciar que uno debería considerar terapia antibiótica empírica si ya han pasado más de 2 semanas con fiebre. En nuestro país, donde fiebre tifoidea se conoce que da complicaciones luego de las 2 semanas, uno no le debe temblar la mano para hacer un aspirado de médula ósea, para mielocultivo y mielograma, y en ese momento ya uno puede dar tratamiento para fiebre tifoidea. Esa sería una posibilidad. Para aquellos pacientes en los que uno ha hecho los exámenes auxiliares y el hemograma no hay eosinofilia, porque si no hay eosinofilia, recuerden, toxocariasis, ¿no? Va primerito, ¿no? Entonces el hemograma también algunas veces nos ayuda para identificar si hay neutropenia severa o si hay eosinofilia, para pensar de algunas parasitosis que tienen fase tisular, como toxocariasis, por ejemplo, y uno tendría que pedir IgG para toxocara. Pero si uno ya ha hecho los 3 hemocultivos y son negativos, que aleja la posibilidad de endocarditis, y uno ha hecho la ecografía abdominal para buscar abscesos y están negativos, uno ha hecho una gamografía ósea para buscar osteomelitis y está normal, y entonces ya pasaron las 2 semanas y uno todavía no tiene el diagnóstico etiológico, uno debe empezar a pensar en las enfermedades de causa no infecciosa, ya sean autoinmunes como lupus y fiebre reumática, inflamatorias, ¿no? O por favor que otra vez no les tiemble la mano para pedir un aspirado de médula ósea, porque el aspirado de médula ósea les va a servir para hacer el mielocultivo para tifoidea brucela y el mielograma para descartar leucemia y linfoma. Que nunca se les pase, ¿no?, por pensar que pobre niño, le va a hacer un aspirado de médula ósea, le va a doler, se hace con anestesia local, bajo sedación, pero tiene que hacerse y se le puede informar al papá de que por lo menos tiene fiebre, no sabemos por qué todavía, pero no tiene leucemia. Y con esto nos vamos a un corte y volvemos. Muchas gracias.
pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Acabamos de escuchar la magnífica exposición del doctor Francisco Campos sobre fiebre de origen desconocido, la cual nos ha actualizado en el manejo. Vamos a presentar en este momento al doctor Jaime Silva Díaz, que va a colaborar con nosotros como panelista sobre el tema. El doctor Silva es médico pediatra e infectólogo del Hospital Guillermo Almenara, docente en universidades también. Doctor Jaime Silva, le damos la bienvenida y adelante con vuestros comentarios. Buenas tardes con todos los participantes. Creo que hemos sido testigos todos de una brillante presentación del doctor Francisco Campos, que ha hecho un resumen y una amplia descripción de lo que es fiebre de origen desconocido, lo cual realmente representa todo un reto a los pediatras y médicos en general cuando enfrentamos a un paciente que tiene ya más de 5 días con fiebre. Hemos hecho algunos exámenes iniciales y no tenemos un diagnóstico. Quería comentarles en esta oportunidad el caso que tuvimos hace algunos años en el Hospital Almenara, un niño de 1 año de edad, 1 año, 2 años de edad, que vino transferido del norte del Perú, de Piura específicamente, por un cuadro febril prolongado. Ya se encontraba hospitalizado en Piura más de 3 semanas, no encontraban el diagnóstico, llega a nuestro hospital y evidentemente cuantificábamos fiebre de 38.3, 38.4 todos los días. Estuvimos estudiando el caso más de 1 semana, 2 semanas, y en eso se dio que cambió de ambiente. Pasó a otra sala en la cual tenía aire acondicionado y de pronto la fiebre se fue. Estudiando con dermatología se diagnosticó que este niño tenía ausencia de glándulas sudoríparas. Entonces el tratamiento fue darle de alta e indicarle que compre aire acondicionado para su casa. Son casos raros, difíciles a veces de pensarlo en el momento, pero que se ven, ¿no? Se observan.
Francisco nos presentaba las causas de fiebre de origen desconocido y las agrupaba en un gran grupo que eran las causas infecciosas, ¿no? Que como pediatra es lo que muchas veces tratamos de buscar y encontrar. Y cuando vemos un niño con fiebre, generalmente las causas infecciosas, cuando se trata de fiebre aguda de pocos días, la mayoría de veces son virales, que no necesitan tratamiento antibiótico, valga recalcar. En tu experiencia, Francisco, las causas de fiebre de origen desconocido, podríamos decir que mayormente son de origen bacteriano en relación a las virales, y esto en función a que muchas veces los médicos, como tú decías, estamos ya pronto de darle antibióticos. Nuestra desesperación es tratar la infección bacteriana probable, que no la encontramos, con un antibiótico. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Lo que yo podría decir es que separemos un poco, porque los niños que tienen fiebre de 5 a 10 días, ¿no? Generalmente ellos todavía, en la gran mayoría de las veces, va a ser de etiología viral, ¿no? Y yo siempre bromeo con mis residentes y le digo, yo ya llegué a hacer la interconsulta de un niño con fiebre persistente, ¿no? Y traemos un aura, los infectólogos, que lo más probable es que este niño mañana ya no tenga fiebre, ¿no? Y muchas veces ocurre, porque lo vemos al 7º o al 10º día de la fiebre y al día siguiente ya no tiene fiebre, ¿no? Y entonces los residentes sonríen, y lo que eso indica es que la mayoría de estos casos es de etiología viral, que es autolimitada, ¿no? Lo que nos debe dar seguridad de que es una de etiología viral es el hacer un buen examen clínico, ¿no? Y estar seguros que el paciente no tiene una complicación bacteriana, ¿no? Pero si hablamos de fiebre de origen desconocido, como lo dice la definición, que son aquellos que ya uno les ha hecho toda una semana de evaluación y no tenemos un agente etiológico, sí, yo creo que en ellos la posibilidad de que sea una infección bacteriana que se pueda complicar como fiebre tifoidea nos obliga a que luego de 2 semanas uno ya pueda utilizar algún tipo de antibióticos por la posibilidad de fiebre tifoidea, no por si acaso. Eso no es un diagnóstico clínico, no es por si acaso, es por la posibilidad de fiebre tifoidea que todavía no se ha logrado demostrar, ¿no? Hay cultivos que están todavía pendientes, ¿no? Y el aspirado de médula ósea que ya debe realizarse para mielocultivo. Una vez tomado el mielocultivo, uno ya puede dar el antibiótico, porque el mielocultivo sí nos ofrece una mayor posibilidad de recuperar la salmonela y hacer un diagnóstico definitivo. Uno debe ya obligarse a hacer gamografías óseas para buscar osteomielitis, ¿no? Muchas veces hacer ecografía para ver si hay endocarditis. Uno ya le ha hecho su ecografía abdominal para ver abscesos, ¿no? Y ha examinado al paciente todos los días. Y a mí me ha pasado más de una vez que algunas veces hay signos que no están en el primer día que se hospitaliza y el 3er, 4º día aparecen úlceras orales, que a veces tuve un paciente con lupus que hizo las úlceras orales días después de su hospitalización y fue lo que nos alertó que podía ser lupus, porque eran úlceras no dolorosas, ¿no? Y entonces lo hicimos ver por un reumatólogo y el reumatólogo sí, pues, nos confirmó que lo más probable era lupus, y si en ese caso el tratamiento no era antibióticos, el antibiótico era darle un corticoide y con eso el paciente mejoró, ¿no? Y que afortunadamente le ha ido bien. No tenemos que dar antibióticos en los primeros 7 días. Si tiene un examen clínico normal y el paciente está de buen estado general, no hay que darle antibióticos, no es necesario. Incluso si uno se tiene mucha confianza en su examen clínico, uno puede esperar hasta el 10º día, ¿no? Para iniciar todos estos exámenes auxiliares. Entonces, dependiendo de la inseguridad que uno tiene, uno puede empezar al 5º día, al 7º, de todas maneras, el 10º día debería hacerlo. Yo generalmente a partir del 7º día es que empiezo a solicitar los exámenes auxiliares. No antes del 7º día, salvo que tenga temperatura por encima de 40. Si tiene temperatura por encima de 40, sí, yo al 5º día ya le estoy pidiendo sus exámenes auxiliares, con el mismo diagnóstico diferencial que hemos mencionado. Muy bien, doctor Campos. Tenemos la participación en el chat. Recuerden que es una transmisión en vivo y por lo tanto ustedes se pueden comunicar a través del chat para las respuestas de nuestros expertos. Hay una participación del doctor Marceli Torres. Su interrogante es si es que la fiebre por antibióticos puede considerarse como FOD.
Yo he tratado para la presentación de hoy día enfocar la evaluación de pacientes que vienen, digamos, de la comunidad con fiebre, porque los pacientes que ya están hospitalizados, que están recibiendo antibióticos y que hacen fiebre persistente, tienen algunas veces aspectos diferentes a considerar. Antibióticos orales es poco probable que les den fiebre persistente. Entonces yo no consideraría eso como una buena posibilidad. Sí lo he visto en pacientes que están hospitalizados recibiendo antibióticos endovenosos, que algunas veces hacen fiebre, uno hace cultivos y está preocupado por la temperatura. Por lo demás los niños lucen en buen estado general y uno dice, bueno, hemocultivo negativo, a que suspende el antibiótico. Uno suspende el antibiótico y cae la fiebre, y uno entonces se pregunta, ¿ha sido una infección viral, benigna, autolimitada, o ha sido por los antibióticos que he estado recibiendo? En los casos que he sospechado que ha sido por antibióticos endovenosos, han sido algunos pacientes quirúrgicos, niños que han tenido cirugías, que están recibiendo antibióticos por algún tiempo, y en los cuales en un momento uno decide, bueno, hay que suspenderle el antibiótico, porque no parece ser de etiología bacteriana lo que tiene, ¿no? Entonces uno le suspende el antibiótico y se le va la fiebre, ¿no? Entonces en ellos sí, luego 7, 10 días que han estado recibiendo antibióticos endovenosos, y uno suspende el antibiótico y se le da la fiebre, uno dice, bueno, tal vez haya sido por los antibióticos, ¿no? Sobre todo los beta-lactámicos, que son los que están más asociados a fiebre persistente. Gracias, doctor Campos. Una pregunta, muchos de los niños que asisten a la consulta con fiebre prolongada no necesariamente se les debe hospitalizar, ¿no? Si están en buenas condiciones se puede hacer el manejo ambulatorio, incluso solicitando análisis. ¿Cuáles serían las condiciones precisas en las que yo debo decidir ya tengo que hospitalizarlo? Yo generalmente, si evalúo al paciente con fiebre persistente al 7º día, no lo hospitalizo, salvo que el paciente esté en muy mal estado general, pero normalmente no se le hospitaliza, se hace su primera evaluación en forma ambulatoria, ¿no? Ahora, algunas veces, por cuestiones de su seguro, hay algunas cosas que tienen que hacerse hospitalizados, pero examen de orina, hemograma, aglutinaciones, si viene de zona endémica, gota gruesa, ¿no? Su ecografía abdominal, ese estudio inicial se puede hacer en forma ambulatoria, y se le da como tarea a la mamá anotar las temperaturas, controlar la temperatura mañana y noche de todas maneras, y anotar la temperatura, y si durante el día tiene fiebre, que anote la hora y cuánto, de tal manera que al 2 días después, ¿no?, a las 48 horas que lo reevaluamos, podemos tener documentación de la temperatura y podemos mirar el avance, o sea, el resultado de los exámenes auxiliares. Generalmente es el mismo día, a excepción del hemocultivo, que uno lo puede reevaluar a las 48 horas, ¿no? Ayuda mucho pedir el teléfono, controlar los cultivos diarios. Si cree que está creciendo algo, uno puede llamar a la mamá para que se acerque a la consulta. Doctor Jaime Silva, ¿un comentario adicional? No quería dejar de preguntar, Francisco, aprovechar un poco es el tema de la tuberculosis. Nosotros somos un país que tenemos bastante tuberculosis y desgraciadamente también tenemos muchas limitaciones para su diagnóstico. Ustedes en el hospital donde trabajas, ¿cómo hacen para descartar tuberculosis? Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos PPD en estos momentos, y muchas veces la radiografía puede ser normal en un principio. Claro, el primer consejo para tuberculosis es preguntar si hay alguien con tuberculosis en casa, ¿no? Y si dicen que no, preguntar si hay alguien con tos por más de 2 semanas en casa, que se conoce como sintomático respiratorio. ¿Por qué uno debe preguntar? Porque la tuberculosis no es algo que a la gente le guste decir, sí, hemos tenido tuberculosis en la familia. Es realmente un diagnóstico que no se menciona y se trata de olvidar, digamos así. Entonces, no lo menciona. Hay que preguntar específicamente a alguien con tuberculosis, a alguien que ha recibido tratamiento, a alguien con tos por más de 2 semanas, que lo oriente a uno hacia el diagnóstico de que hay un contacto intradomiciliario para tuberculosis, ¿no?, que es probablemente un dato importantísimo. La radiografía de tórax, porque generalmente la tuberculosis es pulmonar, y bueno, en los hospitales del MINSA todavía afortunadamente tenemos PPD, y que es una herramienta todavía útil para
que indica solamente infección, ¿no? No indica enfermedad, pero si el PP es negativo, un niño eutrófico, lo más probable es que no tenga tuberculosis, ¿no? Yo no pido BK en aspirado gástrico, salvo que tenga una placa normal o sea, contacto TB, o placa normal o PPD positivo, si no yo no pido aspirados gástricos en los pacientes. Bien amigos, hemos escuchado una excelente presentación a cargo del doctor Campos y comentarios muy atinados de parte del doctor Jaime Silva. Entonces les recordamos que esta presentación va a estar mañana en la mañana colgada para que ustedes la puedan revisar. No olviden de participar a través del foro con la pregunta que se les va a dejar. En esta oportunidad vamos a leer la pregunta que queda para el foro, que es: ¿está usted de acuerdo que un niño o niña tiene fiebre de origen desconocido por más de 14 días, pero con buen estado general y exámenes auxiliares con cultivos negativos, vaya a casa con antipiréticos? Si no está de acuerdo, sustente su respuesta. Entonces, amigos, por favor, responder esto del foro. Además, se les deja una pregunta que deben resolver durante la semana. Ya deben irse preparando para el examen final. Les recordamos también, amigos, que este curso tiene un creditaje de 2.5 créditos válido para la recertificación. La próxima semana vamos a continuar con el desarrollo del cuarto módulo y va a tocarse el tema exantemas febriles, enfoque diagnóstico, a cargo de la doctora Olguita del Águila. Muchas gracias por su atención, amigos. Los esperamos la próxima semana a la misma hora, viernes a la misma hora.